bienvenidos a todos, muchas caras conocidas, ya me alegro de veros otra vez. Hoy nos toca el tema de enseñanza de la táctica en las escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en esta formación lo que vamos a intentar es hablaros de los objetivos que tenemos en la táctica, ¿sí? Tanto en iniciación como en nivel medio, ¿sí? Veremos cuál es el procedimiento para poderlo enseñar, cuáles son los pasos a seguir, para hacerlo de una manera estructurada y que ellos mismos tengan que, digamos, resolver distintas situaciones y que ellos mismos busquen las soluciones. Luego miraremos cómo hacer una planificación anual de toda la temporada. Incluso miraremos también un poco el tema de las sesiones, cómo estructurarlas para poder abarcar todas las unidades didácticas que podemos afrontar ahora en el temario. Luego miraremos los aspectos tácticos más generales. Aspectos tácticos hay un montón, ¿de acuerdo? Yo he escogido los más relevantes, los que creo que son los que abarcan más contenido, los que tienen más importancia en los inicios de un jugador. Y veremos tanto aspectos que sean de nivel de iniciación como medio y podemos llegar incluso a mirar alguno de competición, ¿de acuerdo? Sí, ya veréis que algunos aspectos pues son muy generales, entonces dentro de cada, digamos, unidad didáctica se puede desarrollar hasta que queramos, ¿de acuerdo? Hay muchos puntos dentro de cada unidad didáctica, ¿vale? Ya lo veremos eso. Y después iremos a pista y veremos herramientas para poder trabajar cada uno de ellos. Bueno, miraremos de forma práctica, ¿de acuerdo? Yo daré ejemplos y quizá también os pido a vosotros que penséis en algún ejercicio de los aspectos que vamos a mirar, ¿vale? O sea que si queréis ir ya dándole vueltas a la cabeza por alguno que veáis por aquí, pues entonces así nos podemos todos nutrir de todo lo que sabemos, ¿vale? Y así podemos hacer un poco más de participación, ¿vale? En pista vamos a mirar de forma práctica distintos ejercicios, herramientas que vamos a utilizar para trabajar los aspectos tácticos que hemos visto en clase. Acordaos que todos son unidades didácticas, entonces la idea es que no os quedéis simplemente con el ejercicio en sí, sino que quiero que lo que hagáis, que tengáis un sentido más amplio de la familia de ejercicios, ¿sí? O sea, lo que quiero es que con el mismo ejercicio vosotros luego podáis ampliarlo, modificarlo, pero trabajando lo mismo, ¿de acuerdo? Y que os saquen nuevas ideas para que después ese mismo aspecto lo podáis trabajar vosotros mismos, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar hacer sobre todo los más prioritarios, digamos, a nivel de iniciación, y luego iremos añadiendo algunos más de nivel medio, y luego, si sobra tiempo, pues ya me preguntáis y entonces yo os podré incorporar alguno más de competición, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, luego vais a hacer de forma práctica, que es lo que os he comentado, vais a vosotros a poner como ejemplo, a lo mejor de dos aspectos tácticos, dos ejercicios, ¿sí? Haremos grupos, haremos de 4 y 4, porque ellas no pueden, por lo tanto haremos dos grupos de 4 y pensaréis ejercicios escogéis dos aspectos tácticos que queráis enseñar a los demás y así lo podremos ver todos, ¿de acuerdo? Y hablaremos sobre ello, ¿de acuerdo? Bueno, jo vaig fer ara fa poquet el tècnic 1 de pàdel, a Terrassa, i la veritat és que això és com una continuació de la docència que vam fer allà. La veritat és que quan treballes amb nens la docència ha de ser contínua, o sigui, l'aprenentatge ha de ser i la formació contínua, i la veritat és que és molt, molt profitosa. La veritat és que ens obre un ventall d'exercicis i de metodologies que la veritat és que segurament seran de molt profit a la pràctica. Realmente todo. Bueno, Carlos es muy buen profesor y lo que te ha enseñado hoy es táctica.
cómo aplicar la táctica a todos los niveles, ¿no? Y me ha aplicado hoy tener más variedad de ejercicios, me ha abierto también formas diferentes también de poder trabajar y de poder aplicar los ejercicios que hemos aprendido también durante el curso y con nuestra experiencia. Pues creo que son herramientas imprescindibles para los entrenadores que tienen poca experiencia, porque creo que les abren un poco la visión de cómo poder entrenar distintos aspectos que a lo mejor antes no han podido ver ni estudiar, y creo que son unas facilidades que tienen que aprovechar ahora porque antes no las había y creo que pueden ayudarles mucho luego en sus escuelas. Pues creo que ha cambiado bastante, antes era de una manera bastante más analítica y ahora se empieza más a trabajar un poco más dinámico a través de la táctica, y sobre todo en esta formación es lo que hemos intentado, que vaya conjuntamente todo el tema de táctica y técnica, que también es bastante más divertido para alumnos, y creo que ha mejorado bastante, creo que la gente está enseñando bastante de una manera mejor. Bé, la veritat és que molt satisfeta, en general, com han pogut gestionar totes les formacions amb aquests temps de Covid, d'online, en versió presencial, doncs mascaretes, distàncies. La veritat, de les 6 formacions que han proposat, de diferents temàtiques, des de psicologia, tècnica, com d'avui de tàctica, de metodologia, després de nutrició, preparació física. En general, bona valoració, com he dit, pel fet que han tingut assistència en totes, algunes, com sempre, més que menys, no? I en general, nosaltres des de la Federació Catalana de Pàdel hem de seguir apostant per aquests formats de curta durada, de matins, de temàtiques que sabem que els tècnics ens demanen i necessiten, i sobretot per seguir donant aquests recursos, aquestes eines, per tots els tècnics que tenim arreu de Catalunya, per seguir millorant i per seguir podent donar tots aquests continguts a les seves escoles de pàdel, que al final el seu objectiu és poder donar aquests millors serveis als alumnes i que això puguin transmetre després a nivell de joc, de competicions, a les escoles, etc. Bé, de cara al 2022, òbviament seguirem apostant per aquestes formacions, creiem que l'hem de seguir donant-li aquesta prioritat i aquests recursos que li estem aportant cada any. Hem de pensar temàtiques, tenim coses ja pensades, seguirem amb temàtiques relacionades amb tot això i variant els temes que hem anat proposant, òbviament, per no repetir-nos. I potser plantegem, a veure si ens dona, i tots els temps com estem, com hem dit, de pandèmia, poder fer una jornada d'un dia sencer i d'allà oferir tastets diferents, també amb tema de marques. És una idea que tenim per allà, la volem desenvolupar i esperem que arribi a bon port i poder oferir-la a tots els nostres federats, clubs, tècnics, jugadors i tothom que sigui amant del esport del pàdel.